Y por eso nos dice en el 6, estando persuadido de él, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabía que estos creyentes eran hijos de Dios y que nunca dejarían de serlo. Aquel que llega a ser un fiel creyente en Cristo, que se arrepiente de sus pecados y confía en Él, se convierte en un hijo de Dios y ya no puede dejar de ser un hijo de Dios. Padre, te damos gracias que podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos que por medio de ella nos santifiques, nos perfecciones, la obra que ya empezaste, la concluyas, que los que no son salvos puedan extraer un beneficio de este estudio, que puedes hacer eso, que tu Espíritu Santo nos hable a todos. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Dice en el versículo 6, estando persuadido de esto. Pero vean, ¿de dónde sacó esta persuasión Pablo? ¿Quién lo convenció de que los que son salvos nunca dejarán de serle? Es Dios mismo el que da esta clase de persuasión, que es el Espíritu Santo. Y esto que se aplica a esta doctrina en realidad se aplica a todas. ¿Quién persuade a una persona acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento? Acerca de lo que es el pecado, acerca de lo que es la fe, de lo que es la justificación. Quien nos persuade de la veracidad de estas doctrinas es Dios mismo. Porque una persona puede estar estudiando doctrina tras doctrina tras doctrina sin llegar a entender que estas cosas proceden de Dios. Muchos pensarán que son cosas meramente humanas, pero no ven la mano de Dios en este asunto. Entonces, cuando Pablo dice, estando persuadido de esto, quiere decir que no era una cuestión simplemente de inteligencia, no era una cuestión de análisis, es una cuestión que Dios nos hace entender. Pero no solamente estaba persuadido por Dios de que el que había comenzado en los Filipenses la buena obra la iba a perfeccionar. Él estaba también persuadido, ¿saben por qué? Por su misma experiencia, por su propia experiencia. Vean, por ejemplo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4. Segunda de Timoteo 4, 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Vean, esta epístola la escribió Pablo cuando ya estaba viejo, cuando ya le quedaba poco tiempo. Por eso dice, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Vean, la cual me dará. Vean la certeza con la que está hablando Pablo. No dice, me gustaría que me diera la corona de justicia, o espero que me la dé. No, dice, Él me la va a dar. Él sabía en quién había confiado, en quién había puesto su alma como un depósito, y él sabía que le iba a dar Dios esa corona de justicia. Pablo sabía que Cristo le había dado la salvación y que nunca se la quitaría. Vean, cuando una persona llega a esta certeza, cuando llega uno a estar bien seguro de que uno es un hijo de Dios y que nunca dejará de serlo, es una bendición enorme. Si tú sabes, si tú crees, si tú entiendes que Cristo te amó desde la eternidad y que nunca dejará de amarte, puedes soportar cualquier cosa, puedes soportarlo todo. Pero hay muchos opositores a esta doctrina y lo mismo con otras, ¿no?
se basan en ciertos textos para apoyar sus teorías. O sea, son personas que piensan que la salvación se pierde, que tú puedes ser salvo hoy y perdido mañana, que puedes ser un hijo de Dios hoy y mañana volver a ser un hijo del diablo. Y se basan en ciertos versículos que malentienden, versículos que no entienden. Los que piensan que la salvación se pierde, en el fondo no creen que la salvación sea por gracia. ¿Por qué? Porque si la salvación es por gracia y se puede perder, entonces ¿dónde está la gracia? Si tú puedes perder algo que ya se te regaló, pues entonces ¿en dónde está la gracia? Pero ellos se agarran, repito, de ciertos textos para decir que la salvación se puede perder. Ven, hay versículos que parecen decir eso, pero hay muchísimos que dicen que no. Recuerden ustedes que la Biblia nunca se contradice. Si nosotros no entendemos un texto o encontramos una aparente contradicción, el problema está en nosotros, en nuestro entendimiento o en nuestra falta de entendimiento. El problema no está en la palabra de Dios, la Biblia no se contradice. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará. Si dice aquí que la perfeccionará, la va a perfeccionar. Esto no se presta a discusiones, a controversias. Esto está más claro que el agua. Entonces, si hay muchos versículos que nos dan a entender que lo que Dios empieza lo concluye, y si hay algunos versículos que parecen decir que no, ¿a quién le vamos a hacer caso? Bien, hay más o menos 22 versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hablan acerca del infierno. La mayoría son citados por Cristo. Supongamos que hubiera un versículo en el Nuevo Testamento que pareciera decir que no hay infierno. Si 22 dicen que sí lo hay y uno dice que no, ¿cuál tiene la razón? Los 22. El problema está en que los que se agarran este versículo no entienden este versículo. Esta es una regla básica de interpretación bíblica. Cuando hay muchos versículos que dicen una cosa y hay unos poquitos que dicen otra, la mayoría tiene la razón siempre. Entonces, si hay muchos versículos que dicen que la salvación no se pierde y hay alguno por ahí que parece decir que sí, ya saben ustedes en qué creer. Por ejemplo, hay unos versículos en Mateo 7, vean, de los cuales se agarran algunos para decir que la salvación se pierde. Mateo 7, 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Está hablando de los falsos maestros. ¿Cómo podemos saber que un maestro es un maestro falso? Por sus frutos. Ya no tanto por sus enseñanzas, ¿sí? Ya no tanto por sus doctrinas, por sus frutos. Y dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Creer que Cristo es el Señor es una buena doctrina. Cristo es el Señor, no cabe duda. Pero no todos los que le dicen Señor, Señor a Cristo van a entrar en el reino de los cielos. Y dice en el 22, muchos me dirán en aquel día, de los falsos maestros sigue hablando, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces descubrirán que eran falsos maestros, que lo que estaban predicando era falso. Entonces se dan cuenta de su hipocresía y de su maldad. Lo que nunca quisieron reconocer antes, se verán obligados a reconocerlo a la mera hora. Pero ven, algunos se agarran de aquí para decir, estos hombres decían que Cristo era su Señor, entonces eran creyentes. Pero a la mera hora perdieron su salvación porque Cristo los va a mandar al infierno. No, estas personas nunca fueron creyentes. Le decían Señor a Cristo, pero una cosa es que tú le digas Señor y otra cosa es que no le obedezcas. Porque tú le puedes decir a Cristo, Señor, tú eres mi Señor, pero no lo obedeces, entonces ¿de qué sirve que le digas Señor? Dios está esperando que tú le obedezcas.
Y cuando tú le obedeces, estás demostrando que realmente lo reconoces como tu Señor. Estos versículos que acabamos de leer ahorita nos hablan de un posible autoengaño. O sea, hay personas que creen que son salvas cuando no lo son, que creen que van rumbo al cielo cuando la realidad es que van rumbo al infierno. Estas personas decían tener fe, dicen, no profetizamos en tu nombre, decían ser útiles a sus semejantes, decían echar fuera demonios, dijeron haber hecho milagros. Pero Cristo le está diciendo, yo nunca los conocí. No dice, los conocí un tiempo y luego dejé de conocerlos. No, dice el 23, nunca los conocí. Vean al final del 21. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, el asunto no es como tú hables de Cristo, no, es según tú hagas la voluntad del Padre. Los creyentes verdaderos reciben un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que Dios los conduce a obedecer. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que tú seas conducido a obedecer. Dios no solamente te pide que obedezcas, te capacita para que obedezcas. ¿De qué serviría que Dios requiriera de nosotros obediencia y no nos capacitara para obedecerle? No, Dios nos da las dos cosas. Nos da la orden y nos da la capacidad. Y esa capacidad viene cuando la persona nace de nuevo y tiene el Espíritu Santo. Entonces tú puedes dejar el pecado lo que nunca pudiste haber hecho antes. Al final, en el 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. No dice, los conocí un tiempo, pero ya después los perdí de vista, los dejé de conocer. No, dice, nunca los conocí. Una persona que se equivoca en cuanto a su salvación, una persona que se equivoca en cuanto a la certeza de salvación, va a llegar al día del juicio, si es que no antes, para recibir un shock. No hay peor engaño que este. Si tú te engañas respecto de las cosas de este mundo, bueno, pues. Pero si tú te engañas respecto de las cosas del futuro, respecto de las cosas del cielo, ese es el peor engaño que puede tener una persona. Yo les comentaba hoy a los hermanos de acá, por la calle 7. Imagínense una persona que lee la Biblia 20 años, 30, 40 años, para terminar en el infierno. Estar escuchando predicación tras predicación tras predicación y terminar en el infierno. ¡Wow! Personas que pensaban que iban a ser salvas y que a la mera hora se dieron cuenta que no. Estas personas de las que Cristo está hablando aquí, ellos pensaban que eran siervos de Dios. No, nosotros estamos predicando, somos ganadores de almas, evangelizamos, echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir Cristo a la mera hora? Dice, ustedes sean malvados, hacedores de maldad. Se supone que un falso maestro, un falso maestro no quería hacerlo, pero si se para detrás de un púlpito y abre la Biblia y dice, no, pues yo quiero el bien de mis semejantes, estoy abriendo la Biblia y estoy explicándola, yo busco el bien de la gente. Pero ¿qué dice Cristo? No por sus frutos, no es por su enseñanza, no es por lo que dice, es por lo que hace. El día del juicio, todos los que enfatizaban esto, de echar fuera demonios, de hablar lenguas, de tener el don de sanidad, se van a llevar un chasco terrible. Esas personas que enfatizan lenguas, milagros y sanidades, es que se compadecen de la gente. Pobrecita gente que está sufriendo. Vengan en nuestra iglesia, oramos por los enfermos y Dios los sana, y miren, nosotros hablamos en lenguas y aquí vemos milagros. Ellos creen que están haciéndole un bien a la gente y los están engañando. Creían en ciertas cosas, pero en las más importantes que deberían de haber creído, no creían. Otra cosa, vean otro texto en 1 Corintios, capítulo 3. Hay algunos versículos que nos enseñan que un cristiano puede perder su recompensa, pero no su salvación. Y hay personas que confunden la palabra recompensa con la palabra salvación. Creen que la salvación es una recompensa.
Pero vean, los creyentes no pueden perder su salvación, pero sí su recompensa. Son dos cosas diferentes. La salvación es por gracia, la recompensa es por obras. ¿Sí? Pero si ustedes se confunden en este punto, pues van a estar súper confundidos. 1 Corintios 3, 10. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo. ¿Cuál es el fundamento? Es Cristo, es el Evangelio de Cristo. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Habla del fundamento apostólico, ¿no? Pablo como autoridad apostólica. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Aquí donde habla del día del juicio. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifica, como dice, recibirá recompensa. Aquí está hablando de recompensa. Aquí no está hablando de la salvación. ¿Y eso cómo se comprueba? Leyendo el 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Dice, si bien él mismo será salvo. Vean. O sea, un creyente puede perder su recompensa, pero no su salvación. Por eso dice al final del 15, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cómo se salva uno del fuego? Todo chamuscado, todo lleno de Disney. ¿Qué significa esto? Que el día del juicio, las obras de todos los creyentes van a ser juzgadas. Pero escuchen, nuestras obras van a ser juzgadas no para ver si vamos al cielo o al infierno. Van a ser juzgadas para ver qué clase de recompensa nos toca, vamos a recibir. Si servimos a Dios fielmente, si fuimos obedientes y construimos por el fundamento correcto, vamos a recibir una recompensa. Y si no, no vamos a recibir ninguna. Pero vamos a ser salvos. Pero imagínense qué terrible no recibir una recompensa. ¿Eso qué valdría? A estar predicando 10 años, 15 años, 20 años y que nadie se salvó. Imagínense estar orando, evangelizando, un programa de radio, que libros y cassette, y que nadie se salvó. Entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Pero es posible. Es posible que un cristiano, que un pastor esté predique y que casi nadie se salve. Y eso sea terrible. Imagínense qué diferente que al día del juicio, que llega uno a ese día y un montón de gente fue salva gracias al trabajo de uno. Eso será una bendición, una recompensa tremenda. Hay otro texto que es malinterpretado, 2 de Pedro 2. Aquí Pedro también está hablando de los falsos maestros y dice en el 19, 2 de Pedro 2, 19, les prometen libertad, dicen, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es dicho esclavo del que lo venció. Eso es lo que pasa con los falsos maestros. Les dicen a los demás que se arrepienten y ellos nunca se han arrepentido. Les dicen a los demás que dejen el pecado y ellos no lo han dejado. Y dice el 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Sí o no? Estos versículos los malinterpretan algunos, que dicen que estas personas de las que está aquí hablando Pedro fueron salvas, ¿sí? Porque dice aquí en el 20, pues, que tuvieron el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Se apartaron de algunos pecados, dice el 20. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
hay predicadores, falsos maestros, que dejan los vicios, que dejan de fumar, que dejan de tomar, que dejan a lo mejor hasta la droga. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que son salvos, que son creyentes verdaderos? No, sigan leyendo. Enredándose otra vez, dice, en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hemos sabido de personas que dejan los vicios y que luego predican, pero que luego vuelven a los vicios y terminan peor que antes de que predicaran. Estos versículos no dicen que la salvación pueda perderse. Estas personas de las que está hablando aquí Pedro nunca fueron salvas. ¿Y cómo podemos saberlo o estar seguros de ello? Simplemente leyendo el 21 y el 22. ¿Qué dice el 21? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, o sea, no haber conocido el Evangelio, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esta palabra volverse atrás es la apostasía. Son personas que conocieron la verdad, pero que le dieron las espaldas. Dice, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahora en el 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. ¿Qué pasa con el perro? Que vomita, pero luego se come lo que vomitó. Pero ven, este perro nunca dejó de ser perro. ¿Y qué se dice el último? Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. La puerca lavada huele bonito, pero al rato se revuelca otra vez en el lodo y vuelve a oler mal. O sea, dejan el pecado por un tiempo. Ya se ven bonitos que ya no pecan como pecaban antes, pero vuelven a la misma vida de antes y vuelven a ser peor aún. Por eso dice al final del 20, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Personas que dejaron dos vicios y luego regresan a ellos y agarran 3, 4. Los hemos visto, los hemos conocido. Entonces, el hecho de que una persona deje un vicio, eso no garantiza nada. Una persona no sabe. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? No, porque una persona deje los vicios, podemos decir que ya es salva. Nos da mucho gusto que los dejen, pero ¿qué hay detrás del asunto? Entonces, ¿de qué nos están hablando estos versículos? Nos están hablando del peligro de la apostasía. Este peligro es un peligro que debemos verlo como para todos. Acuérdense, yo les he comentado en más de una ocasión, nosotros creemos que la salvación no se pierde, pero es bueno creer que se pierde. No cantes victoria. Dice, ven otra vez el 20, 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, son los falsos maestros que tenían un conocimiento del Señor puramente intelectual. Tenían muchos conocimientos, tal vez sabían algo del hebreo y del griego. ¿Y de qué sirvió? Pues que volvieron a revolcarse en el lodo del que ya habían salido. Puercas lavadas que nunca dejaron de ser puercas. Una persona puede estar metida en una religión y sentirse reprimida. Ustedes pueden estar aquí escuchando la predicación y estar pensando, ¿a qué hora se acaba este cuate de hablar y me voy a echarme mis copas? Qué aburrido estar escuchando la predicación. Yo quiero ir a ver a las muchachas, que ya que tengo que estar aquí metido. Si eso es lo que quieren ustedes hacer, pues háganlo, no se sientan reprimidos. Ustedes son libres, ustedes pueden hacer lo que gusten. Yo les comentaba hoy a los hermanos de acá de la calle 6. Dios no nos lleva al cielo jalándonos de los cabellos. Si tú quieres ser salvo, Dios te convence que eres pecador, te dice, órale, la salvación es tuya. Pero Dios no te obliga a que la agarres. ¿Quieres ser salvo? La salvación es tuya. Estas personas, estos falsos maestros, porque Pedro está hablando de los falsos maestros, en realidad Dios nunca empezó la buena obra en ellos. ¿Cómo la iba a perfeccionar? Dios perfecciona la obra en aquellos en quienes la empezó. Pero el hecho de que uno se pare detrás de un púlpito, eso no quiere decir que Dios haya empezado la buena obra en esa persona. Pero entonces, si estos falsos maestros predicaban los mismos de los que hablamos hace rato,
a los que Cristo les va a decir: nunca os conocí. Entonces, ¿por qué predicaban? Si nunca fueron salvos, si eran falsos maestros, si no eran creyentes verdaderos, entonces ¿por qué predicaban? ¿Por qué se metieron a predicar? Ellos decidieron leer, ellos decidieron asistir al culto, ellos decidieron predicar. Dios ni les dijo nada. Toda la iniciativa la tomaron ellos. Así como tú decides dejar el cigarro, puedes decidir volver a agarrarlo. Tú decidiste empezar a leer la Biblia, puedes decidir dejar de leerla. Todo depende de ti. Cualquier persona, por iniciativa propia, puede dejar los vicios simplemente con fuerza de voluntad. ¿Y qué con que tengas fuerza de voluntad? El hecho de que tú tengas mucha fuerza de voluntad y puedas dejar un vicio, eso no quiere decir que Dios haya empezado en ti una buena obra. La empezaste tú, por tu fuerza de voluntad. Te jactas de que ya no eres el mismo de antes, te jactas de que no eres un borracho, te jactas de que no eres un drogadicto. Entonces, tú empezaste la buena obra, tú no lo puedes concluir. Dios es el que la perfecciona, porque Él es el que la empezó. Pero si tú la empezaste, tú no vas a poder concluir nada. Hay personas que quieren ser cristianas porque dicen: bueno, pues si otros pueden serlo, yo también. Pues entonces, pues, yo veo a esos cristianos como que están contentos. Pues a lo mejor algo tiene el cristianismo, pues me voy a meter en una religión cristiana. Pues el hecho de que tú te metas no quiere decir que vayas a convertir en cristiano. Porque ser cristiano es algo que Dios decide, no es algo que decidimos nosotros. Si tú quieres seguir a Cristo, si tú quieres obedecer y quieres pagar el precio, tú te vas a dar cuenta que seguir a Cristo no es fácil. Dejar el pecado no es fácil. Amar al prójimo y a los enemigos no es fácil. Y cuando te des cuenta que no es fácil, te vas a desanimar y vas a decir que me engañaron. Muchos piensan que dejar el pecado es fácil. El pecado es la fuerza más poderosa del universo después de la de Dios. El pecado tiene más poder que Satanás mismo, porque Satanás es esclavo del pecado. El poder más tremendo es el poder del pecado. Y dices: no, yo, en cualquier momento. Sí, tú puedes dejar el cigarro, puedes dejar la copa, puedes dejar el baile, puedes dejar la pornografía, pero a ver, deja la ira, la envidia, la soberbia. A ver, deja eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando una persona se arrepiente de su pecado sinceramente, de todo corazón, en ese momento recibe un corazón de carne, una naturaleza nueva. ¿Cómo dice el texto? El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el que está en Cristo, aunque tú lo ves que es una persona la misma persona, en realidad es otra. Porque Cristo dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Tú lo ves igual, ves las mismas arrugas, las mismas canas, pero es una persona nueva, porque Dios la ha hecho nueva. Entonces, esa nueva persona que ya está en Cristo es una nueva persona que tiene un nuevo corazón y nunca se le quitará ese nuevo corazón. Ya eres un hijo de Dios y nunca Dios te quitará eso. Entonces, estos versículos que estamos leyendo no dicen que tú puedes perder tu salvación. Son advertencias, repito, en contra de la apostasía. El Nuevo Testamento nos habla de 3 clases de apostasía. Vean. Hay una apostasía que se llama doctrinal, otra moral y otra social. Podríamos ver los textos, pero para no meternos en problemas, mejor vamos a ir a estos puntos. ¿Saben cuál es la apostasía doctrinal? Son las personas que dicen recibir la doctrina, que dicen recibir la enseñanza, que dicen creer que Cristo es Dios,
Y luego niegan eso. Y ha habido muchos falsos maestros que cayeron en ese punto. Por ejemplo, los fundadores de los Testigos de Jehová, de los Adventistas del Séptimo Día, de los mormones. Los fundadores de esas religiones conocieron el Evangelio. No les gustó. Entonces salieron de las iglesias donde aprendieron esas doctrinas y fundaron sus propias iglesias. Imagínense una persona que va a una iglesia donde le enseñan la verdad y dice, no, a mí no me gusta eso, yo mejor voy a hacer mi religión a mi gusto. Eso se llama apostasía doctrinal. Es rechazar la verdad porque no te gusta. Entonces tú quieres una verdad a tu gusto. Yo les comentaba hace 8 días, acuérdense, de la importancia de estudiar las doctrinas, de entenderlas, de creerlas. Porque si entendiendo las doctrinas no garantiza que las pondremos en práctica, imagínense si no las entendemos. Dios insiste en que debemos entender las doctrinas. La Biblia dice palabras terribles en contra de esta apostasía doctrinal. Estas personas que dijeron, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, entendían que Cristo era el Señor, pero no le obedecían. Ahí está la apostasía, precisamente. ¿Y saben ustedes cuál es la apostasía moral? Son las personas que decían haber creído en Cristo y que dejaron su pecado, o que dejaron algunos pecados y que luego regresan a esos pecados que decían haber abandonado. Esa es la apostasía moral. Esta la puede tener una persona permaneciendo en la iglesia. Una persona puede estar escuchando cada domingo la predicación, pero vivir una vida doble, una vida de pecado. Eso es apostasía moral. Dices que eres creyente, pero con tus hechos demuestras lo contrario. ¿Y saben cuál es la apostasía social? Es cuando la persona se aleja de Dios, se aleja de Cristo, se aleja de la verdad, por la burla, por el rechazo, por problemas con la gente, con los compadres. Entonces dice, no, pues si por ser cristiano voy a tener problemas con la gente, pues mejor ahí nos vemos. Esa es la apostasía social. Pero el problema a fin de cuentas viene siendo el mismo, porque es el alejamiento de Dios. Y si tú te alejas de Dios, es que nunca fuiste salvo. Hay cosas que acontecen a ciertas personas que les empiezan a enfurecer, que les empiezan a alejar. En un principio estaban muy animados, leían la Biblia, les gustaba leerla, les gustaban los cantos, les gustaba incluso tal vez hasta orar, no sé. Pero que ya después, cuando tienen problemas, cuando se dan cuenta que no es tan fácil seguir a Cristo, se alejan, se apartan, y algunos llegan al punto de una apostasía que ya no tiene regreso. Personas que ya después ya no pueden ser salvadas. Que tanto le dicen que no a Dios, que Dios les agarre la palabra. ¿No quieres nada conmigo? Órale pues. Hay personas que se apartan de Dios cuando tienen graves problemas económicos. Hemos sabido de personas que se alejan de Dios cuando pierden un ser querido. No pueden soportar la muerte de un ser querido. Y entonces, cuando tienen esos problemas, se quitan la máscara. Se descubren lo que son realmente. Bien, todos en este mundo tenemos luchas, pruebas, problemas, necesidades de diferentes tipos. A los creyentes les ayudan, todas las cosas ayudan a bien, pero a los que no son creyentes verdaderos les ayudan a mal, les perjudican. El mismo sol que ablanda la cera endurece el barro. El problema no está en el sol, el asunto está en la cera y en el barro. Entonces, el propósito de estos textos, que algunos usan mal, son una advertencia para todos de un posible autoengaño. Nos puede engañar el diablo, nos podemos engañar a nosotros mismos. Por eso Pablo nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos si nuestra fe es verdadera, no sea que estemos engañados. Estos textos nos enseñan que Dios utiliza medios para preservar a los creyentes, acuérdense. Dios nos preserva Dios nos preserva. Esa es la soberanía de Dios.
y nosotros perseveramos. ¿Por qué perseveramos? Porque Dios nos preserva. ¿Y saben cómo nos preserva? Estos textos son un medio para ello. O sea, estos textos tienen el propósito de poner en nosotros un temor santo de perder lo que ya tenemos. Estos versículos hablan del peligro al que se exponen los que retroceden. Imagínense, les pongo un ejemplo. Imagínense una persona que empieza a venir al culto, ya tiene un año viniendo, viene cada 8 días, no falta. Pero de repente se empieza a alejar poco a poco. Viene 2 domingos sí, y uno no. Luego viene 2 domingos sí, y 2 domingos no. Luego viene un domingo sí, y 3 domingos no. Y dice, bueno, pues creo que me estoy enfriando. Creo que me estoy alejando un poco de Dios. Pues no importa. Si soy salvo, pues Dios me va a salvar. No te engañes. Si tú te alejas de Dios, si tú no quieres saber de Dios, Dios no quiere saber de ti. ¿Cómo vamos a pensar? Bueno, si yo me estoy alejando de Dios, pero como Dios ha dicho que me va a preservar, pues aunque me esté alejando un poco, Él se va a encargar de traerme al redil. No. Esta doctrina debe alentar a los creyentes y no a los hipócritas. Si tú te alejas, ¿cómo puedes pensar que Dios te va a preservar? Esto lo menciona Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 12. Imagínense un creyente que dijera, pues, o bueno, más bien, uno que dice serlo, que dijera, bueno, pues yo soy escogido, yo no puedo ganar mi salvación, entonces, ¿qué tanto problema con que no lea el culto hoy? ¿Qué tanto con que no lea la Biblia hoy? No, si tú piensas así, ya estás en graves problemas. 2 Corintios 12, dice Pablo, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y os he llegado a vosotros cual no queréis. Aquí está hablando muy fuerte Pablo. ¿De qué está hablando? Otra vez. Me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo os he llegado a vosotros cual no queréis. ¿Saben de qué está hablando? Les está llamando la atención porque había cosas mal hechas aquí en esta iglesia de Corinto. Entonces está hablando con autoridad apostólica. Dice, me temo que cuando llegue ustedes estén haciendo cosas malas y me van a encontrar a mí no como un apóstol amoroso, sino como un apóstol que llega con su autoridad y les va a llamar la atención. Dice, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. De estas cosas había en la iglesia de Corinto. Y dice, que cuando vuelva a visitarlos, me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Una persona que cae en estos pecados que dice aquí al final del 20, envidias, contiendas, iras, divisiones, maledicencias, si no se arrepiente, ¿qué es lo que le espera a esa persona? Ningún creyente es perfecto. Estos pecados de los que está acusando aquí Pablo a los corintios, ¿nos podría acusar a nosotros? Y en nosotros hay mucho pecado. Pero ¿cuál es la reacción de un creyente cuando se le señala un pecado? Pues apartarse de él. Si Dios te está diciendo que estás mal, pues deja eso. Pero imagínense que una persona dice, sí estoy pecando. Pero ¿qué importa? Yo sé que los escogidos. No creo que vaya a tener problemas con Dios. No, si tú piensas así, ya estás en problemas. No vas a estarlo, ya lo estás. Entonces, ¿cómo puedes esperar que Dios te preserve si tú andas en malos pasos? Una persona dice, yo no puedo perder mi salvación. Soy un hijo de Dios, entonces aunque peque, no voy a perder mi salvación. Esa persona no es salva, esa persona es un hipócrita. Un cristiano no puede pensar de esa manera. Si una persona que dice ser cristiana, que dice serlo, cae en pecado y no toma medidas para arrepentirse y para salir de su pecado,
tiene que entender que Dios nunca está de acuerdo con eso. Tú tendrás que sufrir las consecuencias de tu pecado. Ahora, desgraciadamente, muchos pecan y no sufren las consecuencias inmediatamente. Entonces dicen, no, pues Dios no me castigó. Hice lo malo, pero pues aquí estoy, no hay ningún problema. Y por eso se jactan y siguen haciendo lo mismo y lo mismo. ¿Qué pasa con esos que están engañados? No son hijos de Dios. Si hay un pecado que te domina, un solo pecado te domina, tú no tienes bases para decir que eres salvo. Ningún pecado puede dominar a un creyente. Todos podemos pecar de cualquier manera, pero ningún pecado puede dominar a un creyente, porque Cristo rompió con el poder de su Espíritu Santo el dominio del pecado sobre los creyentes. El pecado no es insignificante de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si tú no dejas un pecado que te domina, no tienes bases para decir que eres salvo. No tienes bases para decir que no puedes perder tu salvación, porque no la tienes. Hay muchos que creen que la salvación no se pierde, pero que no son salvos. Pues si tú no eres salvo, ¿cómo vas a perder lo que no tienes? La salvación podría perderla una persona que la tuviera, pero si tú no la tienes, ¿cómo la vas a perder? Ahora, estoy hablando hipotéticamente, porque es imposible que uno que la tenga la pueda perder. El hecho de que una persona crea que la salvación es por gracia, no quiere decir que esa persona es salva. Sí, la salvación es por gracia. Pero el hecho de que tú creas que es por gracia no garantiza que tú seas salvo. Entonces, ¿cómo vas a perder una salvación que no tienes? Hay algunos que dicen, o que dicen creer en la salvación por gracia. Pregúntales, ay, a ver, explícame, ¿qué quiere decir ser salvo por la gracia? No saben explicarlo. Entonces, si no entiendes qué significa la gracia, ¿cómo puedes decir que se puede caer de la gracia? En una ocasión nos contó el hermano Tomás que fue allá a Yucatán y se reunía con los hermanos allá. Y en una plática ya después del culto, estaban ahí un grupito platicando, y dijo uno de ellos, dice, hermano, dice, en nuestra iglesia, la mayoría de miembros, dice, somos carnales. Así que dijeron a Tomás. ¿Saben qué les contestó Tomás? Dice, si hay aquí algunos que son carnales, que andan en algún pecado, dice, ni creyentes son. ¿Qué les dijo? Ni creyentes son. Esos que enseñaron la teoría del creyente carnal enseñaron una doctrina perversa. No hay tal cosa como creyentes carnales. Acuérdense, lo vimos el otro día. El creyente, una de dos, o andas en la carne o andas en el espíritu. Los inconversos son personas carnales, los creyentes son personas espirituales, porque tienen el Espíritu Santo. No hay más que dos clases de personas. O eres carnal o eres espiritual, no hay otra. Si ya naciste de nuevo, si ya creíste en Cristo, si ya te has arrepentido, tú eres una persona espiritual y si no eres carnal. Punto. Vamos a ver otro versículo. Hebreos 12. Otro versículo malentendido, malinterpretado. Hebreos 5. Entonces 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Que habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, vean, Dios habla, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor aclama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Ven? Si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Dios no va a permitir que tú andes en pecado. Dios no va a permitir que tú permanezcas en pecado. Dios te va a disciplinar. Dios disciplina a sus hijos. Aquí está hablando de los hijos. Sigan leyendo el 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, se refiere a todos los creyentes a través de la historia,
entonces sois bastardos y no hijos. O sea, deben entender, disciplinamos a los hijos, no a los bastardos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí habla de la vida eterna. Aquí no está hablando de que la salvación se pierde. ¿Me entienden? Dice, y viviremos. Ahora, está hablando claramente a creyentes, dice en el 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, existe el riesgo de que los creyentes menospreciemos la disciplina del Señor. Y ese es un terrible problema. O que vayamos al otro extremo de creer que a Dios se le pasa la mano. Escuchen, a Dios nunca se le pasa la mano. Si Dios nos disciplina, es exactamente la disciplina que necesitamos. ¿Por qué nos disciplina Dios? Dice el 11, el 10. Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero es que Dios, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, Dios nos disciplina para nuestro provecho. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para que nos apartemos del pecado. Entonces, si Dios no te disciplina, si tú pecas y Dios no te disciplina, tú no eres un hijo de Dios. Dice el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. No nos gusta que Dios nos discipline, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bien, Dios nos disciplina para que nos apartemos del pecado. Pero esta disciplina, vean, no proviene de la ira de Dios, no es un castigo penal. ¿Saben de dónde viene esta disciplina? De su amor. Es para reformarnos. Dios nos disciplina para obligarnos a apartarnos del pecado, en otras palabras. Si leyendo las Escrituras, si escuchando los sermones, no nos apartamos del pecado, dice Dios, no quieres apartarte del pecado, pues te voy a mandar algo, te va a obligar. Ay de nosotros si Dios nos disciplina de esa manera. Dios nos advierte, Dios nos amonesta a través de la palabra. Porque tenemos que ser tan necios que necesitemos una nalgada. Si ustedes tienen un hijo obediente para que le dan una nalgada, no, qué bueno, tener una bendición tener un hijo obediente. Pero si es necio, pues perdóname hijo, pues hay que dar la nalgada. Pero si nosotros somos obedientes, Dios no nos disciplina. ¿Saben una cosa? Si todos los miembros de esta iglesia fuéramos obedientes, hiciéramos la voluntad de Dios, pues Dios no tendría por qué apretarnos las tuercas. Lo malo es que somos bien testarudos, no somos unas peritas en dulce. Tenemos algunos años conociendo la palabra de Dios, pero el hecho de tener muchos años no garantiza que obedezcamos lo que hemos aprendido. Pues Dios quiere que obedezcamos. No debemos desmayar cuando Dios nos disciplina. Y nunca debemos pensar, a lo mejor Dios ya no me ama. A lo mejor a Dios se le está pasando la mano conmigo. No, Dios es bueno y siempre busca nuestro bien. Existen algunas iglesias, déjenme decirles, es que me acuerdo de los falsos maestros y me da coraje. Existen iglesias donde la gente ya está acostumbrada a darle dinero al pastor, le dan dinero al pastor en la mano. Tenga hermano y ahí les doy el billete. Pero ¿saben por qué hacen eso esas personas? Porque ellos piensan que quedando bien con el pastor, están bien con Dios. No, hombre. Una persona puede ser muy amable con el pastor y darle regalos al pastor y estar mal delante de Dios. Lo importante es que tú estés bien delante de Dios, no delante del pastor. ¿Quieres ganarte las alabanzas del pastor? Que te felicite, que te apapache. Olvídate. La disciplina no nos gusta, pero Dios nos ejercita por medio de ella, para que llevemos fruto. Dios nos mete en un gimnasio para que crezcamos y para que no caigamos en tentación tan fácilmente. ¿Y saben qué pasa cuando Dios nos ejercita? Que nos obliga a cooperar con nuestra santificación. Vean, acuérdense, la justificación es por gracia.
¿Qué hicimos para tenerla? Nada. Es gratuita. Justificados pues por la fe, gratis. Pero la santificación, esa sí nos cuesta. En esta tenemos que cooperar. Tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que obedecer. Esto cuesta mucho, pues Dios nos obliga a cooperar en este punto. Esto es gratis, solamente Dios lo hace. Pero aquí cooperamos Dios y nosotros. Entonces, Dios nos aprieta las tuercas para obligarnos a cooperar. Pero bien, solamente los creyentes pueden cooperar. Porque una persona que no ha sido justificada no puede poner su parte aquí. Tú no puedes dejar el pecado. Si no has nacido de nuevo, tú no puedes dejar ningún pecado. Los creyentes tienen la ayuda del Espíritu Santo, los inconversos no. Dios nos preserva, pero nosotros somos responsables de perseverar. Bien, Él es el que perfecciona la obra, como dice el texto, pero nos da los incentivos para que cooperemos con Él. Bien, nosotros no nos gusta darles incentivos a nuestros hijos. Por ejemplo, si ustedes tienen un hijo que saca malas calificaciones, ustedes pueden animarlo. Mira, hijo, si tú pasas esta materia, te prometo que te compro tu bicicleta cuando termine el año. Entonces el niño, por el interés de la bicicleta, le echa ganas y pasa la materia. Cómprenle su bicicleta. Dios nos da incentivos. Si llegamos a ser cristianos, eso fue decisión de Dios. Esta es la decisión de Dios. Yo soy cristiano gracias a Él. Yo no me hice cristiano, Él me hizo. Entonces, ya habiendo sido cristiano, ahora yo tengo que cooperar aquí, tengo que poner mi parte. Ahora, ¿cuál es la parte que tiene que poner mi inconverso? Tú no puedes. Tú no puedes. Vean, Dios es el gobernador moral del universo. Y como tal está obligado a castigar el pecado y a recompensar la justicia. Dios está comprometido a eso. Dios castigará el pecado y recompensará la justicia. Si no hiciera eso, Dios dejaría de ser Dios. Pero ¿saben una cosa? Eso no lo va a hacer todo aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Habrá un día de juicio. Hay hombres que pecan y pecan y pecan y nunca sufren. Dios no los castiga. Pero habrá un juicio. Habrá un juicio. Hay hombres que matan y que violan y que extorsionan y de repente, ¡pum!, le dan un balazo y ya los matan. Ya descansan en paz. No. ¿Cómo que van a descansar en paz? Habrá un juicio para esas personas. El caníbal de Catepec, ¿ustedes creen que va a descansar en paz un día? Dios está obligado a castigar el pecado y a recompensar la justicia también en sus hijos, no solamente en los inconversos. Si andamos en pecado, Dios nos va a disciplinar. Y si hacemos lo correcto, Dios nos va a recompensar. Los creyentes han sido perdonados de todos sus pecados. ¿En base a qué? En base a lo que Cristo hizo en la cruz. Somos perdonados no por nuestro arrepentimiento. Somos perdonados no por nuestras lágrimas. Somos perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo llevó nuestros pecados, sufrió las consecuencias de nuestros pecados. Pero aún hay consecuencias temporales por nuestros pecados. O sea, ustedes saben que algunos de nosotros sufrimos consecuencias de nuestros pecados antiguos. Y ustedes dirán, bueno, pero si yo soy creyente, si Dios me perdonó, ¿por qué tengo yo que estar sufriendo las consecuencias de mi pecado? Así es, el pecado siempre trae consecuencias. Imagínense a un fulano que está en el reclusorio, que le echaron 30 años de cárcel. Van y le hablan del evangelio en la cárcel y ahí se arrepiente. ¿No lo perdona Dios en la cárcel? Sí, es algo ahí en la cárcel, ya se arrepintió de sus pecados. Pero como ya se arrepintió, ya Dios lo perdonó. ¿Va a salir de la cárcel? No, tiene que cumplir su condena. El pecado siempre ocasiona caos, vergüenza, sufrimiento. Y Dios quiere que lo entendamos. El pecado es el mal más grande del universo. ¿Cuántos pecados cometió Adán y sufrimos aún las consecuencias? Uno. ¿Cuántos pecados cometió Abraham en el asunto
de Agar y de Ismael, ¿cuántos pecados hay? Todavía sufren las consecuencias de ese pecado. No sé si ustedes sepan que en el Antiguo Testamento había una ley que se llamaba la ley de restitución. Si un ladrón era sorprendido robando, tenía que pagar lo que había robado más un 20%. Por ejemplo, si se robaba algo que costaba 4,000 pesos, no, 5,000 pesos, lo agarraban, tenía que devolver los 5,000 más el 20%, o sea, tenía que devolver 6,000. Pero si se robó 5,000, ¿por qué tenía que devolver 6,000? Para que se diera cuenta que el pecado trae consecuencias. Pague los 5, más aparte 1,000. ¿Cómo ven? Si un ladrón en el Antiguo Testamento hurtaba un buey y lo vendía o etcétera, lo agarraban, ¿saben cuánto tenía que pagar? Por un buey tenía que pagar 5 bueyes. Y si se robaba una oveja y lo agarraban, tenía que pagar 4 ovejas. ¿Por qué 5 bueyes? ¿Y por qué 4 ovejas? Porque para robar un buey se necesita más maldad que para robarse una oveja. Para robar un banco se necesita más maldad que para robar una miscelánea. ¿Entienden? A mayor cantidad de pecado, mayor castigo. ¿Y todo para qué todo eso del Antiguo Testamento? Para que viéramos que el pecado siempre trae consecuencias. Si tú le reconoces que te robaste algo, vas con una persona y le dices, ¿sabe qué? Disculpe, me da mucha vergüenza decírselo. Un día que andaba descuidado, le robé su reloj de ahí del tocador. Ah, sí, me lo robaste, ok, te perdono, págamelo. Si tú ya lo vendiste, era un Rolex, costó mucho dinero, pues a ver cómo le haces, tienes que pagarlo. Y si no, entonces ¿cómo dices que estás arrepentido de haberte lo robado? No, tienes que pagarlo. Hemos sabido que en Estados Unidos han habido algunos hombres que ya los van a inyectar con esa famosa inyección letal y que se han arrepentido de sus pecados. A lo mejor es cierto. Si es cierto, pues los inyectan y se mueren y se van al cielo. Pero tienen que sufrir la inyección de todas maneras. ¿Cuánto daño causa un pecado? Imagínense, si sufriendo las consecuencias del pecado, el hombre no deja su pecado, imagínense si no hubiera consecuencias. Los creyentes hemos sido perdonados, hemos sido justificados por lo que Cristo hizo. Pero los pecados que cometemos después de creer en Cristo, esos pecados le importan mucho a Dios. Ustedes no pueden decir, pues yo ya soy escogido, yo ya soy salvo, y si peco, a Dios no creo que le importe. No, a Dios le importan más los pecados de los creyentes que los de los inconversos. Como ven, acuérdense de David. Cuando David cayó en adulterio, ¿lo perdonó Dios o no? Acuérdense las consecuencias. Su hijo se le murió. Violaron a sus concubinas. Su hijo le trató de quitar el reino, trató de matarlo, todo para que viera que el pecado siempre trae consecuencias. Dios nos ama demasiado como para pasar por alto nuestros pecados. Dios no es como nosotros somos malos padres. Hay padres que vemos a nuestros hijos pecar y no les decimos nada, pero Dios no es así. No debemos pensar, hermanos, que como ya somos salvos, a Dios no le importa mucho si le desobedecemos. La verdad es que a Dios le importa mucho todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer. Y si pecamos, algo perderemos, no la salvación, pero algo perderemos. Nuestra obra será perdida y seremos salvos como quien sale corriendo de un incendio. Por último, ven otro texto, en 1 Pedro 3. Así que con el nuevo horario tenemos más tiempo. 1 Pedro 3. Tenemos una hora más. Primero de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, con las esposas,
sabiamente, dando honor a la mujer como la más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Por qué debemos tratar a las mujeres sabiamente y darles honor? ¿Por qué? Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, tú tratas mal a tu esposa, Dios no escucha tu oración. Qué terrible que un creyente esté orando y que Dios no la escuche. Imagínense que Dios estuviera enojado conmigo por la forma como trato a mi esposa, y que cuando yo estuviera orando por ella se me apareciera Dios y me dijera, hipócrita, ¿quieres que escuche tu oración? Mira cómo tratas a tu pareja. Wow. Y eso se puede aplicar también a la esposa que maltrata al marido, porque se dan casos. Lo peor sería que Dios nos echara en el infierno por tratar mal a nuestra pareja. No lo va a hacer. Si somos creyentes, no nos va a echar en el infierno. Pero si simplemente no oyen nuestras oraciones, qué terrible. Es posible, déjenme decirles algo, es posible que un creyente esté orando y llorando y llorando y Dios no lo escuche. Está perdiendo el tiempo nada más. Dios no tiene hijos consentidos, ni hijas tampoco. Todos los que hacen lo que está mal hecho tienen que sufrir las consecuencias. Dios ha empezado en ti la buena obra, la perfeccionará. Pero cerciórate de que Él haya empezado, porque a lo mejor la empezaste tú. Si tú lo empezaste, Dios quiere humillarte para que te des cuenta de tu orgullo. Porque lo que los hombres empiezan, no lo pueden perfeccionar en sentido espiritual. Si tú quieres reformarte, si tú quieres mejorarte, si tú quieres santificarte, hermosearte y ponerte guapo, ponte. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo tú no puedes cambiar. Si tú quieres cambiar por ti solo, por ti mismo, estás destinado al fracaso. Y lo que es peor, vas a perder tu alma. Es necesario que nazcas de nuevo por el Espíritu Santo. Tú solo no puedes cambiar, nunca cambiarás. No puedes cambiar con puro corazón. Cristo no necesita ayudantes para salvarnos, Él salva solo. La salvación depende de Él, Él empieza y Él la concluye. Él no dice, oigan, yo ya puse mi parte, ustedes no podrían ayudarme poniendo la suya. Él hizo todo lo que era necesario para la salvación. Tú primero, confía en Él, Él salva del principio hasta el fin. Si ustedes confían en Cristo, si ustedes se arrepienten de su pecado, ustedes serán justificados. Y luego Dios los ayudará a que sean santificados. Y Él va a perfeccionar la buena obra. Y Él te ayudará para que tú colabores, te enseñará el camino. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oh, qué grande y maravilloso eres tú. Eres un Dios terrible. Pon en nosotros tu temor. Enséñanos, oh Dios, a aborrecer el pecado. Enséñanos a amar la santidad día tras día. A poner la parte que nos corresponde para perseverar en tus caminos. Sosténnos, fortalécenos, santifícanos, oh Dios. No desampares la obra de tus manos y salva a los que no son salvos. Hazles ver para que por sí mismos no pueden ser salvos. Hazles ver que te necesitan y ellos serán salvos, Padre, cuando tú les ayudes a eso. Te lo pedimos en el nombre